Hoy vamos a trabajar acerca de las neurosis narcisistas y su diferencia con lo que muchas veces se llama psicosis maníaco-depresivas, ¿no? Es decir, se las llama así, su diferencia con la psicosis, su diferencia con las perversiones, también se confunde los sujetos narcisistas con los sujetos perversos, y entonces muchas veces hay títulos, gran cantidad de libros que dicen, bueno, cómo frenar al narcisista, digamos, y cuando uno lee, adentro puede ver claramente que se trata de perversos. Sí, Dame un segundo. sí. Ahí está. Un segundo, les contamos que Ale tenía un minuto que recibir a alguien, así que sigo yo. Las neurosis narcisistas son descritas por Freud cuando, en paralelo, digamos, a su modo, bienvenida de nuevo, en paralelo a su modo al descubrimiento del narcisismo, entonces, él distingue entre las neurosis de transferencia, que serían aquellas susceptibles de entrar en la cura tradicional, podríamos decir, del psicoanálisis, la histeria, la neurosis obsesiva, pero diferenciándose entonces las neurosis de transferencia de las neurosis narcisistas. Y dentro de esas Bien. neurosis narcisistas, con posterioridad fueron quedando, vamos a decir así, englobadas dentro de la idea de la psicosis en general. Pero dentro allí mismo, incluso, bueno, la melancolía es una de ellas, dentro de ellos también estaba la psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Y de hecho la melancolía va a ser un tema en estos casos de neurosis narcisistas. ¿Por qué? Porque en la neurosis narcisista lo que uno ve, y fíjense que le decimos neurosis, ¿sí? Es que el sujeto padece de una nostalgia con un dolor enorme respecto de ausencias parentales que en mayor o menor medida uno va ubicando a lo largo de la cura, pero que no muestran posibilidad de ser metaforizadas, como en el caso de la histeria o de la neurosis obsesiva, donde la cadena significante va discurriendo, ¿no? Y va La melancolía produciendo. estaría entre las neurosis narcisistas. No. Perdón, no entendí, no, justo se cortó. ¿Y dónde incluíamos a la melancolía? La melancolía estaba inicialmente incluida dentro de las neurosis narcisistas, estaba tomada como una psicosis, estaba Ujú. dentro de ellas pensada inicialmente como una afección que no era susceptible de trabajo analítico como la histeria o la neurosis obsesiva, ¿sí? Ujú. Pero lentamente han ido saliendo de ese, digamos, rubro, podríamos decir así, clasificatorio, ¿no? De las psicosis, para ponerse a trabajar, y me parece que es lo interesante del psicoanálisis, ¿no? Esta apuesta a trabajar, que Lacan llama no detenerse ante la psicosis. Entonces, allí donde uno puede decir, bueno, ¿es una psicosis o no? Y ahí tenemos la importancia enorme que tiene Freud cuando describe los cuadros, ¿sí? Y puede transmitirnos la importancia de toda la dinámica metapsicológica, ¿no? Porque si Ujú. no sería cuestión de clasificar, y el psicoanálisis sí necesita ciertas clasificaciones como para, por supuesto, poder hablar con otras especialidades, como la psiquiatría, la medicina, por supuesto. Pero hay un punto esencial que es en la escucha psicoanalítica con cada paciente, uno podrá ver de qué se trata en cada uno y cuáles son los límites de cada cuadro, ¿sí? Eh, para poder desarrollar, trabajar un enlace transferencial con un analista, ¿sí? Ujú. Entonces, es muy importante ubicar esta cuestión porque muchas veces termina
no comprendiéndose o pensando en términos muy globales como una cuestión de borde, aquellos sujetos que tienen enorme sufrimiento psíquico, enormes autorreproches, por ejemplo, pero que a la vez tienen una idea de sí mismos que es o grandiosa, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser el autorreproche junto a eso grandioso, a eso, digamos, tan enaltecido, ese concepto, digamos, de sí mismos? Y momentos en que caen, por eso hablamos de la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Momentos en que o soy todo y soy extraordinario, o soy nada. Y en esa nada hay un punto que es capital, que es la nostalgia, y me parece que en esto en particular les voy a recomendar un libro que se vende aquí en Argentina, de un psicoanalista que se llama Héctor Yankelevich. Yo lo traje aquí porque me parece, habla de las neurosis narcisistas, y El realmente cuerpo, se llama El cuerpo, el lo otro veo al trauma, revés, no lo las puedo leer. neurosis narcisistas. Para Ah, aquellos, ahí está, para que puedan ver, se ve al revés. El dar la cuerpo, el vuelta. otro trauma, las neurosis narcisistas. Bien. Eso. Es muy interesante lo que él plantea ahí, porque de lo que se trata es de fallas en el lazo inicial del sujeto con la madre, pero no a nivel de la identificación primaria, sino que han llegado al complejo de Edipo, ¿sí?, a la castración, pero hay una dificultad enorme allí para situarse en el otro. Entonces, son sujetos que por supuesto uno escucha en ese discurso, hay una triangulación, pero en la realidad esa triangulación no está disponible para la estructura, para construir las bases de una transferencia al modo tradicional de la neurosis. De la neurosis de transferencia. Claro, Ok. exactamente, de la De esas. neurosis de Ok. transferencia. Entonces, ustedes van a encontrar que muchas veces son sujetos que plantea Yankelevich algo muy interesante, que como consecuencia de esas fallas a nivel, de fallas en el sentido de dificultades, ¿no? A nivel del Édipo, lo que se produce es una regresión y un narcisismo defensivo. Este concepto de narcisismo defensivo me parece muy importante, porque permite comprender la gran diferencia que hay allí donde se confunde con el sujeto perverso, por ejemplo, ¿no? Donde el Ajá. sujeto perverso también claramente es un sujeto narcisista, pero el sujeto perverso tiene como objetivo, digamos, lo que caracteriza la perversión, es esa búsqueda de doblegamiento de la voluntad del otro, ¿eh? Es Y eso decir, no hay está en una, la neurosis narcisista. eso no está en la neurosis narcisista. El neurótico narcisista lo que hace es provocar tal vez daño, dolor al otro, pero porque hay una dificultad enorme en registrar lo que es del orden de la, podríamos llamar, interioridad del otro, ¿eh? De hecho, lo que plantea Yankelevich es que la madre, en el caso de las neurosis narcisistas, tiene gran déficit de conectar con ese hijo en particular, tal vez con otros no, pero con ese hijo en particular, de un modo de entender o verlo más allá de una imagen, ¿no? Como decir, bueno, tengo un bebé, ¿no? Bueno, una cosa es decir, tengo un bebé, otra es esta función que la madre hace, que la función materna lleva a cabo, de adscribir a ese bebé sensaciones, temores. Entonces una madre significa a ese bebé, diciendo, bueno, le pasa esto, le pasa lo otro. La madre en la neurosis narcisista no logra crear una idea de interioridad para ese bebé. De hecho, bueno, uno lo escucha mucho en madres
narcisistas, muy, diríamos, donde ese bebé a lo sumo tiene lugar como un espejo de ella, pero no en su singularidad. Por ejemplo, Ujú. a veces yo he escuchado muchas veces mujeres que cuando los hijos vuelven a la vuelta del colegio, ¿no? Que dicen, ay, por fin porque no lo soportaba más. ¿No? A ver, por supuesto, no es por una frase que puede definirse algo. Siempre es por lo menos, en la concatenación de por lo menos tres, ¿no? Tres actitudes, afirmaciones, tres ocasiones para que podamos decir, bueno, allí sí hay algo. Pero se los doy como un ejemplo del modo en que ciertas madres no logran significar a ese niño. ¿Sí? Es una molestia, tal vez, en su vida cotidiana. En este sentido, es muy interesante la forma de describir que tiene Yankelevich acerca de esa función materna. Esa, esa imposibilidad de la madre de otorgar cierta interioridad, cierta diferencia a ese niño, es lo que después ese niño o niña, digamos, eh, muestra en su vida cotidiana. Entonces, allí es muy importante que el análisis del analista, el análisis propio, ¿no? haya avanzado de modo de no confundir lo que es propio del sujeto de lo que es propio del otro. Les voy a dar un ejemplo, a ver, porque si no, ¿para qué se pide que el analista se analice? ¿No? La dificultad de la neurosis en general es el punto de alienación al otro. ¿Sí? Ahí están todos de acuerdo. Es decir, es ese punto donde el sujeto neurótico queda capturado en el discurso del otro. En el trabajo analítico lo que logra es de alguna manera descolonizarse, como dicen, de ese discurso. Al descolonizarse puede ubicar qué es lo que, supongamos, ¿no? La madre decía, y por qué él o ella se conectó con eso y tomó eso como propio. Es decir, que conforme va avanzando el análisis, la distinción clara entre lo que es propio del sujeto y lo que es propio del otro es esencial. En estos casos es importantísimo. ¿Por qué? Porque supongamos un paciente que nosotros recibimos y ese paciente se queja del daño que le provoca su pareja. Tomemos un ejemplo, ¿no? Y dice, porque él o ella me hace esto, me hace esto, me hace esto. Si el analista lee en eso, otorgando total veracidad a lo que su paciente dice, una intención de daño, como seguramente el paciente debe decir, ¿no? Ay, me lo hace y me lo hace a propósito. Bueno, estas cosas uno las escucha cotidianamente. Si el analista confunde lo que es propio del sujeto y lo que el sujeto puede sentir, de lo que puede ser propio de la estructura del otro, que son dos cosas totalmente distintas, allí puede confundir la dirección de la cura en relación a ese sujeto con su pareja, ¿eh? Y ahí perderse una ocasión de trabajo. ¿Sí? ¿Comprenden la distinción enorme que tiene estos casos que son es muy importante que ustedes supervisen estos casos, porque son casos en los cuales no se va, a ver, no hay alucinaciones, no hay delirios, claramente no es una psicosis, pero hay momentos en que el sujeto habla acerca de lo que piensa del mundo y parece delirante, pero no lo es, no es una psicosis. Sí hay un punto de tanto narcisismo que casi como que lo aleja de la realidad, pero no, ojo, porque ahí hay que, por eso les digo, el análisis personal y la supervisión son muy importantes, porque clínicamente es distinta la posición del analista, si es
una perversión, donde hay intención, les repito, de daño, donde también hay una hiperestimación de la imagen, como en estos casos puede haberla también, ¿sí? Estos pacientes que tienen un punto de fijación en un narcisismo defensivo, también hiperestiman lo imaginario, ¿sí? Y en Tengo una estos pregunta. tiempos nuestros, sí, un segundo, y en estos tiempos nuestros de hiperestimación de las imágenes, esto es, hay que tener mucho cuidado con no confundirlo. Entonces, perversión como la intención de daño, que eso distingue, ¿sí? No es solamente la perversión, el fetichismo. Eso es, a ver, el fetichismo es el gran ejemplo freudiano para mostrar que el sujeto se relaciona con el otro como si el otro no estuviera vivo. Eso es Pero el a ver, fetichismo. Sí, perversión, dale, la intención del daño. Las neurosis sí, narcisistas y la psicosis, ¿cómo la las psicosis. diferenciamos a las tres esquemáticamente? A ver, ¿cómo? Bueno, en esto que vengo diciendo, que en la psicosis el sujeto está perdido de la realidad, Son ¿sí? diferentes aristas del narcisismo, eso te quería preguntar, ¿no? Como todos atravesamos el narcisismo y después en diferentes cuadros se muestra de diferentes maneras. En la Claro, lo que perversión, la pasa, intención del daño. claro, pero la diferencia es que en las neurosis narcisistas, el narcisismo es una defensa. Ahí está, Es eso, era eso interesante te la quería. diferencia, digamos, es el narcisismo es defensa, es decir, se dirige al narcisismo como un modo de defensa. Entonces, lo que pueda provocar de daño al otro es por falta de registro del otro, ¿sí? Que no es No intención de por la daño. intencionalidad que sí tiene una perversión. Exactamente, exactamente. Y allí tenemos entonces esas diferencias que son importantísimas, por eso les digo, el análisis del analista es tan importante. Yo sé que en muchos casos nosotros tomamos un concepto y lo ilustramos. Hoy me parece sumamente importante y no nos da tiempo a ilustrar esto con clínica, pero sí algunas pequeñas cosas que hoy les fui diciendo tienen que ver con eso, con que ustedes puedan ubicar cuando el sujeto está tan, digamos, en unos tiempos actuales donde se habla mucho del empoderamiento, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de si el narcisismo allí está en una función defensiva o no, Muy bien. porque si está en una función defensiva no cede, ¿comprenden? Mientras que si en realidad es un momento narcisista, a ver, luego de un sufrimiento, y la libido vuelve al yo, bueno, hay un tiempo, por supuesto, de estar adentro del sujeto y después vuelve a conectar. Y esa conexión de la libido con los objetos es una conexión que en todo caso o conecta con los objetos reales o conecta en la fantasía, esto que siempre hemos hablado, bueno, y que ustedes lo saben, como ligado a lo característico de las neurosis, ¿sí? De las neurosis de transferencia, ¿sí? Que la carga va a la fantasía, ¿sí? Entonces, me parece sumamente importante que podamos distinguir y que podamos acompañarnos en este proceso, porque si no se habla rápidamente, ¿no? Neurosis, psicosis, perversión, y todo lo demás es como una bolsa, ¿no? Una bolsa digamos, un poquito como dificultada de encontrar su Cosas raras. especificidad. Sí, 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 así le decía yo a mis Claro, alumnos. Hay una bolsa de cuadros que nadie entiende de dónde salen, que son. claro, claro. Son cosas que se encuentran todo el tiempo en la clínica, que nos encuentran a Claro. nosotros, digamos. Y que el discurso imperante en estos tiempos refrenda mucho, ¿no? Que hay que ligarse al placer, que no hay que esforzarse, todo eso que estábamos hablando hace un tiempo atrás, cuando decíamos, ¿no? El principio del placer figura como si fuera el guardián de la vida, y uno dice, no, pero bueno, Ujú. esto es lo que circula.
Y por supuesto, este tipo de cuadros que persiguen todo el tiempo una satisfacción, un no esforzarse porque sienten que no van a poder, ¿no? Que no tienen lo necesario, tienen cuestiones interpretativas, no todo el tiempo están pensando, todo el tiempo sacando conclusiones, pero eso no tiene correlato en la vida real, ¿sí? En el hacer, sino que es todo el tiempo pensante. Estas cuestiones son importantísimas, que a veces se pasan por alto, ¿sí? Y son sujetos con mucho sufrimiento psíquico, ¿sí? Que requieren del analista tener muy claras las diferencias. Así que, bueno, en principio, por hoy, les agradezco que nos juntemos a charlar de clínica analítica. Muchas ¿Te gracias a parece? todos por estar. Vamos terminando entonces. Si les gustan los vivos, pueden seguir el canal de YouTube, Violenfo Apúpulo, y nos vemos todos los viernes, 4:30 de la tarde, por acá, por el canal de Rayuelas Lacanianas. Nos vemos. Adiós. Cuídense. Buena semana. Chao.